que es sobre la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es un tema que las personas muchas veces tienen inquietud también. Y nosotros muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo puedo ser santo si todos los días yo cometo pecado? Si cometemos pecados diariamente, ¿cómo yo puedo ser santo? Pero la Biblia explica claramente de qué forma podemos ser santos o de qué forma nosotros podemos también tener entrada al cielo. Vamos a leer libro de Levíticos capítulo 20, versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dice santificaos y dice sed santos. En algunas partes de la Biblia aparece la palabra sed santos. No dice háganse santos, luchen, esfuércense por ser santos, no. Aquí dice sed santos, y la razón que da es porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dice que seamos santos, no que nos hagamos santos. Claramente aquí Levíticos capítulo 20, 7 dice sed santos. Muchas personas confunden ese sed santos, lo confunden con ¿qué? Con háganse santos. No es háganse, no es por medio de las obras, que está hablando aquí de que las personas se hagan santos. Aquí lo que dice es sed ¿qué? Sed santos, dice sed, no dice háganse. Pero vamos a mirar esto más en detalle. ¿Por qué la Biblia aquí dice sed santos? Dice porque Dios, aquí dice yo soy Jehová. Esa es la explicación que da, que seamos santos. No dice que nos hagamos santos, sino dice sed santos. Entonces vamos a mirar esta parte. ¿Por qué la Biblia dice que seamos santos? Habla del verbo ser santos. Y vamos a mirar también, hay otro versículo. Ese versículo está en Éxodo capítulo 19, 6. Éxodo, el libro de Éxodo, vamos a mirar también capítulo 19, el versículo 6. También nos va a hablar sobre este tema. Éxodo capítulo 19, los invito a buscar. Éxodo 19, 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice, gente santa. Entonces Dios habló exactamente el corazón del pueblo de Israel. En el corazón de Dios hablaba de que Dios, ¿qué quiere? Que fueran santos, pero hay que descubrir en qué sentido tenían que ser santos, porque las personas muchas veces confunden esta palabra de la santidad, la confunden con ¿qué? Con obras humanas que hay que hacer para ser santo, pero realmente la santidad de la que habla Dios no es una santidad de las obras. Va a hablar de algo más profundo, más exacto, y no es las obras, es el corazón. Porque las personas quieren encontrar una santidad por medio de las obras. Pero no es por las obras que está hablando la Biblia aquí que se hagan santos o que sean santos. No es por las obras. Hay un camino exacto de cómo Dios nos va a enseñar cómo podemos ser santos, de qué forma podemos ser santos. Dios nos va a enseñar a través de la palabra de Dios de qué forma podemos ser santos. Entonces vamos a mirar un momento, Juan capítulo 8, vamos a mirar. Libro de Juan capítulo 8, es una palabra que muchas personas conocen. Habla en Juan capítulo 8 de la mujer adúltera. Esta mujer, la mujer adúltera, cuando es sorprendida en el acto de adulterio, entonces, ¿qué tipo de mujer será? ¿Santa o pecadora? Entonces, por la ley podemos descubrir, por sus obras, podemos descubrir que es pecadora. ¿Sí? Ya la persona, ella cometió un pecado, cometió una falta, adulteró. Es pecadora. Normalmente las personas asocian esto ¿con qué? Con las faltas. Pecador, ¿por qué? Porque peca. Entonces, ¿cómo quieren ver a la persona que es santo o santa? En el caso de un hombre que es santo y una mujer que es santa. ¿Cómo los hombres con su mente
que es bien estrecha, bien limitada la mente del ser humano para mirar la obra de Dios, para mirar el pensamiento de Dios, no tiene nada que ver. El pensamiento humano y el pensamiento de Dios son pensamientos diferentes, separados. Entonces las personas al mirar en su idea de pecador, ¿qué miran que es un pecador? Ah, la persona que cometió una falta, un pecado, ese es pecador. Entonces, ¿cómo quieren como reconocer a una persona que es santa? ¿Cómo quieren reconocer a ese tipo de persona, una persona santa? ¿Qué piensan? Ah, aquel que no comete pecado. Así piensan que es una persona santa. Y al pecador lo asocian solamente con el que comete pecado. En Juan capítulo 8, si nosotros miramos desde el versículo 2, Juan capítulo 8, versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Luego dicen: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, en este capítulo de Juan capítulo 8, aparece la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Entonces, esta mujer es llevada, la Biblia dice que esta mujer es llevada ¿por quién? Cuando miramos el versículo 3 dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, para ellos, mirando por la ley, ¿esta mujer qué es? Mirando por la ley, esta mujer es pecadora. ¿Por qué? Porque cometió un pecado, cometió el adulterio. Esa es la forma de mirar el pecador, por la ley. Cometió un pecado, entonces ¿qué es? Es una mujer pecadora. Es una pecadora porque cometió adulterio. Fueron y la llevaron delante de Jesús para acusarla, para que fuera apedreada. Pero le preguntaron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu respuesta? La ley dice que hay que apedrearla. La ley. ¿Qué dices? Entonces los judíos, en este momento, los escribas y los fariseos, ellos quieren que colocar a Jesús una trampa. Si la ley dice que a una persona sorprendida en adulterio hay que apedrearla, la ley dice eso. Si Jesús dice que no hay que apedrearla, Jesús estaría contradiciendo la ley. Y la ley es buena, la ley es santa. Entonces, si Jesús contradice la ley, ¿cómo va a decir que es de Dios, que es enviado de Dios? Si está contradiciendo la ley. Pero ellos también sabían, Jesús dice que es el Salvador, que Él vino a perdonar los pecados. Y si Él dice que hay que apedrearla para que la ley se cumpla, no sería un Salvador, porque no la salvaría, la condenaría y la mataría usando la ley. Por eso ellos quieren colocar una trampa a Jesús y le dicen: tú pues, ¿qué dices? Moisés, la ley dice que tiene que ser apedreada. Entonces, cuando miramos por la ley, el pecador, ¿en qué condición queda? La ley que es santa, la ley que es buena, ¿en qué condición deja el pecador? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Cuando esta mujer está delante de la ley, solamente le queda una opción: reconocerse como pecadora. No tiene ninguna otra opción, no tiene ningún camino, ninguna salida. Por la ley queda perdida. Por la ley tiene que morir. Esta mujer ya delante de la ley, ¿cómo tiene que reconocerse? Pecadora. Incumplió la ley. No satisface la ley porque
ya pecó. Por el camino de la ley no podemos ser santos. La Biblia dice, sed santos. Leímos Levíticos 27 y Éxodo 19:6, que hablan de que nosotros seamos santos. Dios dice que seamos santos, pero ¿de qué forma? Tenemos que descubrir, Dios de qué forma está hablando de que seamos santos. No es por las obras, no es por la ley. Juan capítulo 8 nos enseña que por la ley la santidad está bloqueada, es imposible. Por la ley no podemos ser santos. Por medio de la ley nosotros no podemos ser santos. ¿Por qué? Porque ya por la ley lo que descubrimos es que nuestro pecado ya es la evidencia de que ya tenemos ya esa parte bloqueada, no hay opción, ya somos pecadores. Por la ley somos pecadores. La ley lo que hace es enseñarnos y mostrarnos nuestro pecado. Entonces, por la ley no podemos ser santos. Por la ley no. Humanamente, por las obras, cumpliendo los mandamientos, no podemos ser santos. Es imposible. Juan capítulo 8 nos enseña eso de forma sencilla. Esta mujer sabía que adulterar era malo. Ella sabía que adulterar era pecado. Ella sabía que si adulteraba por la ley iba a morir apedreada. Ella sabía. Pero ella no pudo vencer al pecado. No pudo vencer a la fuerza del pecado. No pudo. Por más que ella quería, que luchaba, ella no pudo vencer por su fuerza, por su determinación, no pudo vencer al pecado. Muchas personas viven engañados pensando que por su fuerza, por su determinación, yo no voy a pecar, no voy a pecar, y piensan que pueden vencer el pecado. No. El ser humano no tiene fuerza para vencer el pecado, no tiene fuerza para pelear con el pecado. El hombre no puede por sí mismo vencer el pecado. Si el hombre pudiese vencer el pecado por sí mismo, ¿Cristo para qué vino a la tierra a salvarnos? Si nosotros solitos hubiésemos podido por nuestra fuerza vencer el pecado. Si con la ley pudiésemos ser santos, nosotros mismos tratando, esforzándonos por la ley pudiésemos ser santos, Cristo no hubiese venido. Cristo no hubiese venido por nosotros. ¿Pero por qué vino? Porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, por la ley para ser santos no podíamos. Para nosotros era imposible, por nosotros mismos era imposible ser ¿qué? Ser santos por nosotros mismos, por la ley tampoco podíamos. ¿Cuál es el camino que nos dejó Dios para ser santos? ¿Cuál es la forma humanamente de ser santos si nosotros no podemos de ninguna forma? No hay, humanamente no hay forma. Por eso Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo haga una obra para que nosotros podamos ser santos. Cuando leímos el libro de Levíticos, ahí dice, sed santos, pero Levíticos, el libro de Levítico significa unión. Leví, la tribu de Leví significa unión. Los levitas, ellos fueron separados para Dios. Fueron separados para servir a Dios. Y a ellos, a los levitas, les fue encomendado el servicio ¿para qué? Para el templo. En el tabernáculo hay un lugar que es el lugar santo y hay un lugar que es el lugar santísimo. El pecador no puede entrar al lugar santo, al lugar santísimo, si no tiene sangre, si no hay un sacrificio, una ofrenda por el pecado. ¿Por qué? En el tabernáculo es el tabernáculo de reunión. Antes miramos eso en Levíticos capítulo 1. El tabernáculo, el que habla la Biblia, es donde se ofrece un sacrificio para el perdón del pecado. En el tabernáculo el hombre puede tener comunión con Dios, unión con Dios. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. El pecado es el obstáculo para que el hombre esté en comunión con Dios, para que el hombre se una con Dios. El problema, el muro, la división entre Dios y el ser humano se produce por el pecado. Es lo que separa al hombre de Dios. Esa separación, el pecado, es lo que hace al hombre pecador. Pero no es
no son las obras que comete el hombre humanamente, como los pecados, lo que separa al hombre de Dios. Es el pecado, él. Hay un pecado que separó al hombre de Dios. Es el pecado que cometió Adán. Cuando leemos Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que en el mundo entró el pecado. La Biblia no dice que en el mundo entraron los pecados, no dice los, dice el pecado, y con el pecado entró la muerte. Pero habla de forma específica que lo que entró al mundo fue el pecado. Al mundo no entraron los pecados, porque muchas personas piensan que el problema, lo que separó al hombre de Dios, o lo que los separa a ellos de Dios, ¿qué piensan las personas? Que lo que separa a ellos de Dios es los pecados que cometen diariamente. Los pecados no es el problema. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Por eso cuando leemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, capítulo 9, ¿qué nos va a enseñar la Biblia? ¿Cuál es el problema? Lo que el Espíritu Santo le enseña al ser humano. Vamos a mirar un momento. Vamos a mirar. Un segundo. Juan 9. Juan capítulo 9, versículo 39. Juan 9, 39. Hay algo que los judíos en ese momento no pueden descubrir. Ellos no pueden mirar por sí mismos. Es su propio pecado. ¿Cuál es su pecado? Ellos no pueden mirar. Juan 9, 39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Versículo 40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús les está enseñando que ellos tienen un pecado que permanece. Les está hablando de un pecado que permanece, que ellos no quieren reconocer. Ese pecado que ellos no quieren reconocer, aquí habla claramente, todo el capítulo 9 habla de un ciego de nacimiento que es pecador, pero a través de ese ejemplo de un ciego de nacimiento que Jesús lo busca, y ese ciego de nacimiento descubre que él es pecador, que él no cree en Dios, y al final Jesús lo busca y Jesús le enseña que debe creer en él para ser salvo. Y este ciego de nacimiento cree en Jesucristo, y cuando este ciego cree en Jesucristo pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser creyente de verdad. Pero él reconoce, este ciego reconoce que él no creía en Dios. Él reconoce su pecado, que era la incredulidad. Pero aquí dice que están los fariseos, que ellos no reconocen su incredulidad. Ellos dicen: creemos en Dios, creemos en Dios, creemos en Dios. Pero aquí Jesús, ¿qué enseña claramente? Versículo 39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Dice que Jesús viene ¿para qué? Para juicio. Jesús vino para un juicio. ¿Cuál es el juicio? Dice: para que los que no ven, vean. Los que no ven son los pecadores. ¿Quiénes son los que no ven? Los pecadores. Pero aquí el pecador, la Biblia lo está mostrando como un ciego. Un ciego no tiene conexión con la luz. Un ciego nunca ha visto la luz, porque está hablando de un ciego de nacimiento y está colocando el ejemplo del ciego de nacimiento con el pecador, que nace pecador. Muchas personas piensan que el pecador tiene una edad, que si es una persona que es, un ejemplo, un bebé o es un niño de tal edad, un rango pequeño en edad, dice: no es pecador. ¿Por qué? Él no mata, él no roba, él no miente. Porque las personas
erróneamente por seguir su pensamiento, no por seguir la Biblia, no por creer la Biblia, sino por seguir su pensamiento desviado y equivocado. Piensan que el pecador tiene una edad, un rango de edad, porque la Biblia dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué piensan? El cielo tiene que ver con las personas de corta edad. No. El cielo no tiene que ver con la edad. Ser pecador o ser hijo de Dios no tiene que ver con la edad físicamente. Aquí habla de un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento significa igual que un pecador. Los discípulos, cuando leemos Juan capítulo 9, los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Asociaron el problema de la ceguera con el pecado. Pero pensaban que era por las obras. ¿Quién pecó, este o sus padres? Que si él hizo algo malo para estar ciego, o sus padres hicieron algo malo para que naciera ciego. Porque las personas piensan que el pecador es pecador por las obras malas que comete. Pecador porque roba, pecador porque miente, pecador porque tiene malos pensamientos, pecador porque dice groserías, pecador porque toma, pecador porque adulteró. Las personas piensan que el pecador se hace pecador por sus obras. Pero Juan capítulo 9 está enseñando claramente, Jesucristo enseña que es un pecador a través de un hombre que nació ciego. Así como un hombre que nace ciego, nace desconectado de la luz, ciego. Ciego de nacimiento significa desde el vientre está desconectado de la luz, desde el vientre. Pecador significa que desde el vientre está desconectado de Dios, desde Adán. Toda la raza humana quedó desconectada de Adán. Romanos capítulo 5 explica eso. Que porque un hombre pecó, explica claramente, Adán pecó, todos nos convertimos en pecadores por el pecado de Adán, dice la Biblia. No nos convertimos en pecadores por los pecados que cometemos diariamente. Las personas viven con un evangelio errado. Muchas personas viven creyendo que son pecadoras por los pecados que cometen diariamente, por las faltas que cometen diariamente. Por eso dicen y se reconocen pecadores. Pero por eso no somos pecadores. Bíblicamente, yo no soy pecador. ¿Por qué? Porque miento, porque tengo malos deseos, porque digo groserías. Por eso no soy pecador. Bíblicamente somos pecadores porque Adán pecó. Romanos capítulo 5, versículo 12, pueden leer el capítulo completo y va a ver la división. Somos pecadores por Adán y vamos a pasar a ser justificados. Vamos a ser santificados por Cristo. Adán y Cristo. Eso es lo que cuenta. Nosotros no contamos. No cuenta mi obra para ser pecador. Perdón. Para ser pecador cuenta la obra de Adán. Adán me hizo pecador. Para ser santo no cuenta mi obra. Para ser santo cuenta la obra de Cristo. Así como yo no me hice pecador, Adán me hizo pecador, yo tampoco puedo hacerme justo o hacerme santo. Es Cristo quien me hace justo y santo. Bíblicamente es de esa forma. Entonces, como el ciego de nacimiento está desconectado de la luz desde el vientre, porque así enseña la Biblia, Juan capítulo 9 es el ejemplo del pecador bíblico. A través de un ciego de nacimiento enseña el pecador de nacimiento. Pero ¿cuál es el problema en ese momento de los fariseos? Ellos no aceptan que son ciegos, no aceptan que son pecadores. Eso es lo que dice el versículo 40, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos entendieron. Jesús no les estaba hablando de la ceguera física. Jesús les estaba hablando de la ceguera espiritual. Ellos se descubrieron. ¿Nos está diciendo que nosotros somos pecadores?
¿Pero pecadores en qué sentido? Desde el nacimiento desconectados de Dios. Desde el nacimiento sin la luz. Dios es luz. El ejemplo de Juan 9, del ciego de nacimiento, es el que está desconectado de la luz desde el vientre. El pecador, bíblicamente, el que está desconectado de Dios, que es luz, desde el vientre. Pero muchos confunden bíblicamente qué enseña Jesús sobre dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de niños en edad. No habla de niños en edad. Está hablando del corazón. Del corazón. O si no, bíblicamente, donde la Biblia dice de qué edad se puede llamar pecador una persona, desde qué edad, de cuántos meses, de cuántos días. ¿Dónde bíblicamente aparece? 3 años, de ahí en adelante ese es pecador. 5 años, ¿dónde bíblicamente describe que el pecador tiene una edad exacta para llamarlo pecador? O donde la Biblia describe que hay una edad exacta para decir de aquí en adelante somos justos. Eso no es bíblico. Pongamos el ejemplo del arca de Noé. En el arca de Noé entraron 8 personas y aparece bíblicamente quiénes son las 8 personas. ¿Cuántos niños describe la Biblia que entraron al arca? No hay. Sodoma y Gomorra, una ciudad. La ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra. ¿Cuántos niños describe que salieron de Sodoma y Gomorra? Es un tema que humanamente a muchas personas es muy sensible. Muchas personas por su conciencia no quieren aceptar lo que está escrito en la Biblia. Pero la verdad no tiene que ver con la conciencia de nosotros. La verdad es lo que está escrita o escrito en la palabra de Dios. Eso es la verdad. Lo que dice la Biblia. Y la Biblia enseña que cualquier persona cuando cree en el Evangelio es hijo de Dios o hija de Dios. Cualquier persona. No hay edad. Por creer en la palabra de Dios se convierte en hija de Dios. No hay edad. Por creer lo que la Biblia enseña. Cualquier persona que no cree en la palabra de Dios no es hija de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es la verdad. Bíblicamente es así. Algunas personas dicen, no, eso no es así. Bíblicamente enseña. Vamos a mirar un momento. En el libro de Salmos, vamos a mirar. Salmos capítulo 58. Vamos a mirar un momento. Libro de Salmos capítulo 58. Un momento. Salmos capítulo 58, versículo 3. Aquí dice, ¿de dónde el hombre nace apartado de Dios, como separado de la luz? Dice Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dice que desde que nacieron ya el hombre está descarriado hablando mentira. Pero ¿cómo se acabó de nacer va a hablar mentira? Se acabó de nacer. Pero la Biblia dice así. Aunque no lo comprendamos humanamente. ¿Cómo se acabó de nacer? No puede hablar porque apenas acabó de nacer. Pero aquí ¿qué dice? Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde el ser humano está apartado de Dios? Desde la matriz, dice la Biblia. No ha nacido. Pero desde la matriz, por Adán, porque el problema vino en Adán. En Adán está el problema. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Para Dios el ser humano es mentiroso desde que nace. No desde que dice mentiras o desde que aprende a hablar y después de que aprende a hablar, entonces sí es mentiroso porque ya aprendió a hablar, dice mentiras. No.
Dice que desde que nacieron, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, no lo que el hombre piensa. El hombre piensa que es mentiroso cuando aprende a hablar y empieza a decir mentiras. Entonces mentiroso, ¿por qué? Porque empezó a hablar. Pero aquí no dice desde que empiezan a hablar, desde que aprenden a hablar. No. Desde que nacen. Eso está escrito en la Biblia. Esa es la verdad. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así está escrito. Que desde que el hombre nace, para Dios es mentiroso. Desde que nace. Humanamente eso es algo que los hombres no pueden concebir, que les parece difícil de aceptar. ¿Por qué? Un bebé, ¿cómo va a ser mentiroso para Dios si es un bebé? Acabó de nacer, pero para Dios, dice, desde que nacieron. ¿Qué es desde que nacieron? Un bebé. Dice que el hombre está descarriado, hablando mentira. Eso es lo bíblico. Por eso cuando miramos Juan capítulo 9, Jesucristo quiere enseñar qué es un pecador delante de Dios. En Juan 9. Y en todo el capítulo de Juan 9, él muestra cómo ese ciego de nacimiento que nunca había visto la luz, Jesucristo físicamente le dio la vista, físicamente. Lo hizo ver físicamente. Pero después, Jesucristo también le enseña que tiene que creer en Él para ser salvo, para ser hijo de Dios. Tiene que creer en Él. Muchas personas solamente ¿de qué hablan? Muchas veces hablan como este hombre de milagros. Milagros y milagros y milagros. Pero un milagro no es evidencia de que tenga la salvación. ¿Por qué? Este hombre recibió un milagro. Él fue al estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. Pero aunque vio un milagro, no tenía la fe exacta en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 32, Juan 9:32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Él está testificando de Jesús. Este hombre hizo un milagro en mi vida, Jesús hizo un milagro. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y él dice, ese tiene que ser de Dios. Versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, los fariseos en ese momento no creían el testimonio de este hombre que dijo que se encontró con Jesús y que Jesús le dio la vista, lo hizo ver físicamente. Pero él reconoció un milagro, me encontré con Jesús, Jesús hizo un milagro, pero no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, muchas personas han visto cosas, han visto milagros, y por esos milagros ellos piensan que ya creen en Dios. No. Este hombre había experimentado un milagro, pero no tenía la fe exacta en Jesucristo. Ya físicamente no era ciego, pero espiritualmente sigue ciego. ¿Desde dónde? Desde nacimiento. Por eso lo expulsaron, lo echaron. Usted está hablando de un Jesús que hizo un milagro, pero nosotros no creemos en ese Jesús. Ellos no creían, los fariseos no creían. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a él? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en Jesucristo? Eso es lo que Jesús le pregunta. ¿Tú crees en Jesucristo? Porque ya él experimentó un milagro y muchas personas también, hasta ese nivel, ¿qué piensan? Dios a mí me hizo un milagro, por eso yo creo en Dios, Dios está conmigo. Ya piensan que porque experimentaron un milagro son hijos o son hijas de Dios. No. Este hombre experimentó un milagro muy grande. Él nació ciego y Jesucristo le dio la vista nuevamente, lo hizo ver. Esto es imposible, es un milagro. Pero ¿qué le faltaba? Aunque ya recibió un milagro, ¿qué le falta? Le falta la salvación. Le falta recibir la fe verdadera. Por eso Jesús lo buscó. Jesús buscó a este hombre ciego. Ya ahora ya no es ciego, ahora físicamente no es ciego.
Pero le queda ¿qué ceguera? La espiritual. No tiene la fe en Jesucristo. Eso le falta. Y aunque está hablando que Jesucristo viene de Dios y que es un profeta de Dios y que él experimentó y está testificando esa obra de Jesús, a él le falta la fe todavía. Por eso Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo buscó. Jesucristo lo buscó. Jesucristo le ayudó. Jesucristo lo salvó. ¿Cómo? Dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Entonces las personas que piensan, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. La pregunta es, ¿cómo saben? ¿Cómo saben ustedes que son hijos o hijas de Dios? ¿Cómo saben? ¿Por qué ustedes dicen que son hijos de Dios o hijas de Dios? ¿Por qué? Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Versículo 36. ¿Qué descubre este hombre? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Él no sabía quién era el Hijo de Dios. Ya recibió un milagro, pero él no sabe quién es el Hijo de Dios. No sabe. ¿Ha escuchado? Sí. ¿Presenció un milagro? ¿Lo vivió directamente? Sí. Pero él no sabe quién es Jesucristo, verdaderamente no sabe. Lo tiene al frente, pero no sabe. Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. La Biblia enseña que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Muchas personas leen la Biblia. La palabra de Dios es Dios mismo. Tienen la Biblia enfrente. Y hablan de que han experimentado milagros. De que han hecho muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿creen verdaderamente en Jesucristo? ¿O solamente han experimentado milagros? Porque por eso no van a ir al cielo. Por experimentar milagros no. Por eso no van a ir al cielo. Jesucristo lo buscó y Jesucristo le preguntó una cosa. ¿Qué le preguntó? ¿Ya hablas en lenguas? No, no le preguntó eso. No le preguntó si hablaba en lenguas. No le preguntó, ¿ya te bautizaste en agua? No, no le preguntó eso. Jesús no le preguntó nada de eso. ¿Ya tú oras y cuando oras los enfermos se sanan? No, no le preguntó eso. ¿Tienes algún ministerio? No, no le preguntó. ¿Tienes algún don? No le preguntó nada de eso. Jesucristo le preguntó lo que él necesitaba descubrir. ¿Tienes la fe en Dios o no crees en Dios? ¿Tienes la fe o no tienes la fe? Esa es la pregunta, el versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en Jesucristo? Y él dijo, ¿pero quién es Jesucristo? Yo no sé quién es. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es? Él no lo conoce. Él no ha creído en Dios. Entonces, es un pecador bíblicamente. ¿Por qué? Nunca se ha conectado con la luz. Dios es luz. Él no sabe quién es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso aquí, lo que Jesucristo le está enseñando a él es, yo soy Dios. Yo soy el Dios que tú no has conocido nunca. Yo soy el Dios en el cual tú no has creído nunca. Tú eres pecador por eso. Y así como naciste ciego físicamente, naciste ciego espiritualmente también. Yo soy la luz. Eso es lo que está enseñando ahí. 37 dice,
Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús le invita: tienes que creer en mí porque tú no crees en mí. El que habla contigo, él es. Versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor. Ahora, ¿cómo está llamando a Jesús? Señor. Señor solamente se le dice a Dios. Le adoró. Los hombres no pueden adorar a otros hombres, pero él creyó que estaba hablando con el Hijo de Dios, con Dios mismo. ¿Qué hizo? Se humilló, se arrodilló y adoró a Jesucristo, lo adoró. Le dijo: creo, Señor. ¿Qué le faltaba a este hombre? La fe. Por eso él dijo: creo, creo, Señor. Y dice que le adoró. Ningún hombre se puede arrodillar delante de otro hombre a adorarlo como Dios. Pero él descubrió: yo no he creído en Jesucristo, yo no he creído en Dios. Yo era un pecador, pero descubrió Jesucristo, le enseñó que él era Dios. Y él creyó en Jesucristo, ¿y qué dijo? Creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Creo. Recibió la fe. Volviendo a Juan capítulo 8. Esta mujer, sorprendida en adulterio, solamente puede reconocerse como pecadora. Ella no puede decir que es santa. Ya por la ley descubrió: yo soy pecadora. ¿Qué hace la ley? La condena. La ley la mata. La Biblia dice, por la ley, que el que adultera tiene que morir apedreado. ¿Esta mujer qué esperaba? Morir apedreada. Pero Jesucristo la salvó. Jesucristo la salvó. ¿Qué le dice en el versículo 8? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Estos hombres que acusaron a la mujer, dice que fueron acusados ¿por qué? Por su conciencia. La mujer es acusada por la ley, pero estos hombres, la ley fracasó a esta mujer delante del pecado. La ley le enseñó: usted no puede hacer nada para ser santa. Está fracasada. No tiene opción para ir al cielo, no tiene opción. Por la ley, usted tiene que morir apedreada. Que no puede vencer al pecado, ya fue vencida. No puede ser salva por usted misma. No puede ser santa. Descubrió que no podía. La ley le mostró: usted no puede. Pero aquí aparece también una multitud que dijeron: esa mujer tiene que ser apedreada porque ella pecó. La encontramos en el acto mismo de adulterio. La mujer fue acusada por la ley. La mujer. Pero ellos, dice aquí la Biblia, en el versículo 9, dicen: pero ellos, al oír esto, salían, dice, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Qué los acusó? Su conciencia los acusó. Esta mujer fue acusada por la ley, ya estaba vencida, rendida. Yo no puedo hacer nada. El único camino que le quedó a esta mujer, donde ella estaba ahí, humillada, la única opción que tenía esta mujer es Jesucristo. No tuvo ninguna opción. La ley la deja frente a Jesucristo para recibir la misericordia. No tiene nada más para recibir la gracia, el amor. No tiene opción. La ley la deja ahí, lista para ser condenada, lista para ser muerta. En ese punto la deja la ley. No tiene opción. No tiene opción. Pero los demás que estaban acusando a esta mujer por el pecado, dice que acusados por su conciencia, por ellos mismos, acusados, dice, salían uno a uno,
comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo la mujer, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos, ¿por qué fueron acusados? ¿Por la palabra de Dios? No. ¿Fueron acusados por la ley? No. Si hubiesen sido acusados por la ley, si hubiesen fracasado igual que estas mujeres, si hubiesen quedado ahí también, merecemos ser apedreados, no tenemos opción. Si la ley los hubiese acusado, igual como la ley acusó a esta mujer, se hubiesen quedado delante de Jesucristo. No tengo más opción, no puedo hacer nada para ser santo. Yo no puedo alcanzar la santidad cumpliendo los mandamientos, no hay opción. No tengo escapatoria. Yo no puedo escapar del pecado. No puedo escapar de mi maldad, no puedo. Ya me fracasé, ya luché, ya intenté y no puedo. Yo luché contra el pecado, luché contra la tentación, luché contra el adulterio, pero no puedo. Si hubiesen llegado a ese punto de estar acusados por la ley, fracasados por la ley, por el pecado fracasados, no les quedaba opción. Solamente esperar la misericordia y la gracia. Solamente queda una opción. Oír lo que Jesús dice, no más. Escuchar la voz de Dios, no más. Oír. El camino de la fe es oír la palabra de Dios. Quedarnos solamente con la palabra de Dios, con la sentencia de Dios. Pero ellos en vez de escuchar a Dios, escucharon su propia conciencia, su propia voz. Eso los alejó de Jesucristo. Muchos solamente escuchan su propio corazón, su propio pensamiento y no más. No escuchan a Dios. No creen en Dios. Creen en sí mismos, mas no en Dios. Por eso la Biblia dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo, no crea en su pensamiento, no crea en su sentimiento, no crea en su conciencia. Muchos piensan que creen en Dios, no creen en Dios, creen en su conciencia, mas no en Dios. En vez de escuchar a Jesucristo, escucharon a su propia conciencia. Muchas personas viven por su buena conciencia. Mi conciencia a mí no me deja pecar. Mi conciencia, solamente hablan de qué? De su conciencia. Pero la conciencia de ellos es su Dios. Su propia conciencia. Por eso Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No cree en su pensamiento, no cree en su sentimiento. No podemos creer en nosotros. Pero muchos están engañados, diciendo, con su boca dicen creer en Dios, pero realmente creen en su propia conciencia. Como si su propia conciencia fuera Dios. Dice, acusados por su conciencia, se alejaron de Jesucristo. Dejaron a Jesús. ¿Por qué dejaron a Jesús? Porque la conciencia les dijo, apártense de Jesucristo. Dejen a Jesucristo. ¿Quién fue el enemigo de ellos para que no creyeran en Jesucristo? Su propia conciencia. El enemigo no era otro. Aquí dice, ese versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se quedó solamente la mujer nomás, con Jesucristo. Nadie más se quedó. Todos se fueron. No necesitaban a Jesús. La conciencia que les dijo, no, déjenlo. Dejen a Jesucristo. Dejen a Jesús. La conciencia les dijo eso. Dejen a Jesucristo. Muy buena la voz de la conciencia. Muy, muy buena. Las personas que viven que por su buena conciencia, que creen que su conciencia no les permite pecar, que su conciencia no les permite hacer el mal, porque a mí mi conciencia no me deja eso.
Aquí enseña que los que se apartaron de Jesucristo se apartaron por su propia conciencia. ¿Por qué? Dios no nos dejó nuestra conciencia para que nosotros creamos en Dios por nuestra propia conciencia, nos dejó la Biblia. La Biblia dice en Proverbios que algunos consideran un camino que les parece derecho. Delante de la conciencia del hombre hay un camino que es derecho, derecho. Pero ¿qué dice la Biblia? Delante de Dios es el camino de la muerte, es el camino malo. Pero delante de los seres humanos, ¿qué les parece? ¿Cómo sienten? Yo voy por el camino bueno, por el camino derecho. No. Ese es el camino de la muerte, enseña la Biblia. El camino que los hombres sienten, que les parece, que su propia conciencia le dice que es bueno, la Biblia enseña que es el camino malo de la muerte. Eso enseña Proverbios. El camino que al hombre le parece derecho. No está hablando del camino que al hombre le parece torcido, que es el problema, no. El camino que al hombre le parece derecho, que delante de la conciencia del hombre le parece derecho, es el camino de la muerte. Eso enseña la Biblia. Eso está, un momento, voy a leerlo, Proverbios 14:12. Ahí dice que ese camino que al hombre le parece derecho, no es que sea derecho, pero delante del hombre, ¿qué es? Delante del hombre, del corazón del ser humano, parece el camino derecho. Dice el versículo 12, Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay un camino que al hombre, al parecer, a la conciencia humana, ese camino es derecho. Y piensa, el hombre que piensa, por este camino me voy al cielo, por este camino yo llego a Dios, por este camino. ¿Por qué? ¿Cómo el ser humano ve ese camino? Lo ve derecho, no le ve ninguna maldad, no le ve nada malo, nada torcido, 100% delante del corazón del hombre, delante de la mente del hombre, delante del pensamiento, de la conciencia del hombre. ¿Cómo se ve? Derecho. Pero ¿cuál es la verdad delante de Dios? ¿Cuál es la verdad? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que al hombre le parece derecho es el camino de la muerte. Estos hombres, Juan capítulo 8, a ellos les parecía su camino. ¿Cuál camino? El de ellos mismos les parecía el camino derecho. Pero cuando se encontraron con el camino real, el camino correcto, que es Jesucristo, yo soy el camino. Cuando se encontraron con el camino verdadero que lleva al cielo, cuando se encontraron por el camino que es el camino de la santidad, que es Jesucristo, Jesucristo es el camino de la santidad. Por ese camino tenían que entrar, tenían que pasar, tenían que ir al cielo, por Jesucristo. Cuando se encontraron con ese camino, su conciencia, ¿qué les dijo? No, ese no es el camino derecho. Ese es el camino torcido. Al cielo tenemos que ir por la ley. Al cielo tenemos que ir por nuestras obras. Eso les dijo su conciencia. Al cielo tenemos que ir por las buenas obras. Al cielo tenemos que ir por la ley. Y dejaron el camino correcto que es Jesucristo. Lo dejaron. La Biblia enseña que lo dejaron. Solamente se quedó una mujer que se descubrió mala delante de Dios y pecadora, sin Dios. Vencida por el pecado, arrastrada por el pecado, hundida en el pecado. Esa mujer no pudo hacer nada. No tenía nada para mostrar a Dios bueno, nada. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo a esta mujer? Dice, en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Este es el ejemplo de la ley. Jesús nos dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Muchas personas viven acusados todos los días por su pecado. Viven acusados todos los días por la ley. Viven acusados todos los días por otras personas. Viven acusados, el acusador en la Biblia es Satanás, por Satanás todos los días. ¿Cuál es la solución que ellos piensan? Cumplir los mandamientos, portarse bien,
tratar de ser buenos. Su conciencia les dice tratar de hacer el bien. Pero al final, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la forma exacta, la forma correcta de ser salvos? A través de Cristo, no hay más. No hay más. Solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ese ninguno tiene un peso muy fuerte. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si una persona está en Jesucristo, algo tiene que quitarse, eliminarse. Toda la condenación. Toda la condenación significa todo el peso del pecado. Toda la condenación de todos los pecados tiene que quitarse en Jesucristo. Toda la condenación. Toda. Por eso, porque hay personas que aunque dicen que son cristianas, viven condenadas diariamente por los pecados. ¿Por qué? No están en Jesucristo. Son creyentes de sí mismos. Son creyentes de su propia conciencia. No de Jesús. Jesús le preguntó a esta mujer, ¿ninguno te condenó? ¿Ninguno? Está apuntando al pecado directamente. ¿Tú no tienes condenación por el pecado? Dice el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Delante de Jesucristo se acaba la condenación del pecado. Si una persona vive condenada, todavía vive condenada porque no se ha encontrado con el Salvador real, el bíblico. No se ha encontrado con el Jesucristo bíblico. Se encontró de pronto con un Jesús denominacional, mas no con el Jesús bíblico. El Jesús bíblico nos libra del pecado, nos libra de la condenación eterna del infierno. El Jesús bíblico nos deja sin ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si una persona tiene condenación todavía en su corazón por el pecado, es porque no está en Cristo. No está en Cristo. Dice que algunos, acusados por su conciencia, ¿qué hicieron? Se apartaron de Jesús. Todos los días muchas personas viven condenadas por su conciencia. ¿En quién creen? En su propia conciencia están lejos de Jesús. Se apartan de Jesús todos los días. ¿Por qué? Porque solamente viven creyendo en sí mismos, en su propia conciencia. Acusados, todos los días son acusados por su conciencia. En vez de creer en Jesucristo, en vez de creer en su Salvador, en el que les quita la condenación eterna de todos los pecados, creen en sí mismos. Ellos fueron acusados por su propia conciencia y se apartaron de Jesús. Dejaron a Jesús. Lo dejaron. Pero si les preguntaban, ¿ustedes creen en Dios? ¿Qué van a decir? Creemos en Dios. ¿Y de qué forma ustedes creen en Dios? Por la ley, por los mandamientos. Haciendo el bien, cumpliendo los mandamientos, vamos a ir al cielo. No, mire, esta mujer que fue fracasada, que fue sorprendida en el acto de adulterio, descubrió, yo no puedo hacer nada para ir al cielo. Yo no puedo ser santa. No puedo. No puedo. Por eso se encontró con Jesucristo. Jesucristo, ¿qué le dio? La salvación, el perdón eterno de todos sus pecados. La perdonó una vez y para siempre de todo su pecado. Completamente. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. No tiene delante de Jesucristo se acaba la condenación. Ninguno te condenó. ¿Qué dijo ella? Ninguno, Señor. Delante de Jesucristo, ¿qué encontró ella? No hay condenación. Por ningún pecado hay condenación. Por ninguno. Ninguno te condenó. Ninguno.
¿Acaso ella no acababa de adulterar? ¿No la encontraron en el acto mismo de adulterio? Jesucristo, ¿qué le preguntó? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Ninguno te condenó. ¿Cuál es la respuesta de ella? Cuando se conecta con el corazón de Jesús. Cuando ella se conecta con el corazón de Jesucristo, que es que le perdona todo el pecado, le quita todo el pecado. Jesucristo no la condena. ¿Qué responde ella? Ninguno, Señor. Yo no tengo condenación. Asombroso. Ella responde, ninguno, Señor. No tengo condenación. Pero no acababa de adulterar. ¿Por qué no hay condenación para ella? ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó el pecado de todos los hombres en su cuerpo a la cruz. El pecado de ella, Jesucristo lo llevaba en sus espaldas. Isaías 38, 17. El pecado de todos los hombres, Jesucristo lo cargó en las espaldas de él. Eso está escrito en la Biblia. Ella dijo, el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno significa, ya te perdoné todo el pecado. Ni yo te condeno. Si Jesucristo no nos condena, entonces, ¿quién nos condena? ¿Por qué los cristianos en esta época son cristianos condenados? No son cristianos. Ni yo te condeno. Jesucristo le quitó la condenación a esta mujer. Ella llegó condenada por la ley. Llegó condenada por los religiosos. Hasta su propia conciencia también la pudo condenar a ella. Pero cuando ella se vio fracasada delante del pecado, se descubrió que estaba desconectada de Dios y conectada con el pecado. Arrastrada por el pecado, arrastrada por Satanás. Ella descubrió, yo necesito a Dios. Yo necesito conectarme con Dios. Los demás se fueron por su propio camino y dejaron el camino que era Jesucristo. Dejaron el camino de la santidad que es Jesucristo. Por ese camino vamos al cielo. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. ¿De qué forma? ¿De qué forma podemos ser santos? Aquí lo va a enseñar cómo esta mujer descubrió. ¿Cómo descubrió esta mujer? Ese camino, ¿a través de quién? De Cristo, no más. A través de Jesucristo. No hay otra forma. Aquí la Biblia enseña que la ley solamente nos puede llevar hasta Jesucristo para que creamos en Jesucristo. Nos deja humillados delante de Cristo. Vencidos, derrotados por el pecado. Pero delante de Jesucristo, si escuchamos la voz de Jesucristo, recibimos la salvación. Ni yo te condeno. Eso lo dijo Jesús. Ni yo te condeno. Le quitó la condenación. Y le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Esta mujer es una mujer ahora santa. Vete y no peques más. ¿Por ella misma? No. Ella no puede vencer el pecado por sí misma. No puede. Pero este vete y no peques más es la obra de Jesucristo, es el Evangelio, la obra del Evangelio. Muchas personas se confunden cuando nosotros miramos el Evangelio. Dicen, ustedes enseñan que Dios perdonó todo nuestro pecado y que podemos hacer como queramos ahora y que podemos pecar porque ya nos perdonaron todos los pecados. Precisamente Jesucristo nos limpió del pecado. Lavó nuestro corazón del pecado. ¿Para qué? Porque Él es santo.
una característica, una esencia de Dios es la santidad. La Biblia dice que es 3 veces santo. No tiene relación con el pecado, Él no tiene que ver nada con el pecado, abomina el pecado. El pecado para Dios es asqueroso, sucio. Por eso tuvo que limpiar el corazón de nosotros para morar en el corazón de nosotros, para vivir en el corazón de nosotros. ¿Qué tiene que hacer primero? Limpiar el corazón. ¿De qué limpió nuestro corazón? De pecado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Estos 2 versículos hablan de que el santo puede ver a Dios y que solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿En qué consiste la santidad bíblicamente? Estar limpio de pecado. Nuestro corazón tiene que estar limpio de pecado para ser santos delante de Dios. Santo no es el que no peca. Eso no es un santo. Todos los hombres pecamos diariamente. Todos pecamos diariamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pecador y un santo? La diferencia entre un pecador bíblicamente y un santo es el que cree en el Evangelio, el que se encuentra con Jesucristo, recibe el perdón del pecado. Ni yo te condeno, limpio de pecado, por eso no tienes condenación. ¿Por qué? Jesucristo nos limpió del pecado, nos lavó de nuestro pecado en la cruz. Limpios de pecado. Bíblicamente estamos limpios de pecado. Limpios de pecado. ¿Por qué nos limpió el corazón de pecado? Para vivir en nuestro corazón, para morar en el corazón de nosotros. Para vivir. El tabernáculo es el tabernáculo de reunión. Dios lavó nuestro corazón del pecado para tener comunión con nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero Dios no puede vivir en un lugar donde hay pecado. No puede tener comunión con el pecado. Por eso, sed santos. Como Él es santo, Él solamente puede tener comunión con el que es santo también. Dios es santo. No puede tener comunión con el pecador. No puede. Él es santo, 3 veces santo. ¿Cómo va a unirse con el pecador? No puede. No hay relación. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial, con el diablo? Ninguna. Son opuestos. Sed santos. Ese sed santos. Dios es santo. Para ser hijos de Dios tenemos que ser santos también. Por nosotros mismos no podemos. Por la ley no podemos. Por nuestras obras no podemos. El camino para ser santos es Cristo. Cristo es el camino para ser santos. No hay más camino. Es el único camino. La cruz es el camino de la santidad. No hay más. No hay más. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. La limpió del pecado para vivir en el corazón de ella. ¿Y para que ella qué tipo de vida tenga? ¿Una vida sucia? No. ¿Para qué la limpió del pecado? Para que tenga una vida limpia, una vida santa, una vida piadosa. Pero esa vida no es una vida que dependa de nuestras obras. Ser santo significa creer en el Evangelio. Yo creo que Jesucristo me lavó del pecado. Por creer en esa verdad yo soy santo. No porque yo haga algo, porque ahora peque menos, porque ahora sea más bueno. No. Soy santo porque la Biblia me enseña que a través de la sangre de Cristo Dios me hizo santo. Por la muerte de Cristo fuimos santificados, justificados. Eso enseña la Biblia. No tiene que ver nada con nuestra obra. 100% esta mujer fue salva. ¿Por qué? Por Jesucristo, no más. No más. Ella solamente incumplió la ley, no más. Aquí solamente ella tenía el pecado, no más. Así muestra esta mujer. No hay ninguna obra buena en ella. Nada para mostrar a Dios. No hay nada para mostrar para ser santa. Nada. Ese es el ejemplo del pecador. Pero entonces, ¿cómo ella puede ser libre del pecado? Por Jesucristo. Ni yo te condeno. Libre de pecado, te perdoné todos tus pecados. Pero le dijo también, vete y no peques más. ¿Cómo tiene que vivir esta mujer? ¿Cómo? ¿En pecado? No.
vete y no peques más. Versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Nosotros mismos no podemos vivir en este mundo por nosotros mismos no podemos vivir sin tinieblas. Por nosotros mismos no podemos vivir de forma piadosa. Por nosotros mismos no podemos vivir por nuestro esfuerzo agradando a Dios. No, por nosotros mismos no. Pero aquí, ¿qué dice? Aquí está la opción de vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Otra vez les habló, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Dios es la luz. Satanás es la oscuridad, el pecado es la oscuridad. Si alguien está conectado con la luz, ¿de qué se desconecta? De las tinieblas. Conectado con la luz. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. ¿Cómo se puede vivir una vida en este mundo sin tinieblas? ¿Cómo puedo vivir una vida dentro del corazón de Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida apartado de la maldad? ¿De qué forma? Por nosotros mismos no podemos. Aquí dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No es por el esfuerzo de nosotros. No voy a caminar por las tinieblas. No voy a caer nuevamente. Voy a seguir solamente por la luz con mi esfuerzo. No. Dice: yo soy la luz. Eso no son ustedes los que tienen que luchar con las tinieblas. Yo soy la luz. Yo soy el que aparto las tinieblas. Yo soy el que venzo las tinieblas, el que las quito. El que me sigue. ¿Qué dice? Síganme nomás. Síganme. Síganme. Nos manda a seguirlo. No nos manda a esforzarnos. Esfuércense por ser luz. Esfuércense por alumbrar más. No, eso no dice. La luz es Él. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo. Siguiéndolo a Él. Las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. Siguiendo a Jesucristo. La Biblia enseña cómo guardar el joven su camino, guardando la palabra de Dios dentro del corazón. Esa es la vida limpia, la vida en luz. Dice que somos cartas de Cristo abiertas para este mundo. Entonces somos una carta abierta de Cristo. ¿Qué tienen que leer en nosotros? A Cristo. A Cristo tienen que leer en nosotros todos los días. En nuestra vida, en nuestro corazón, tienen que leer a Jesucristo. En nosotros tienen que leer a Jesucristo. Jesucristo que dijo, que lo imitemos a Él, que lo sigamos a Él. Esa es la invitación. Entonces, ¿cómo somos santos? Vamos a mirar Hebreos 10:10, con ese versículo finalizamos. ¿Cómo somos santos? Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Bienaventurados limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Cómo que sin santidad nadie lo ve? Sin santidad nadie. Pero ¿cómo entonces podemos ser santos? Hebreos 10:10 nos responde ¿cómo somos santos? Dicen Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice, en esa voluntad, en la voluntad de Cristo, en la obra de Cristo, somos santificados, somos santos. En la obra de Cristo, en la cruz somos santos, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Eso es Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ni yo te condeno. Hecha una vez y para siempre. En la voluntad de Cristo, en la voluntad de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué nos hizo? Dice, somos santificados, somos santos por la obra de Cristo, por la gracia de Dios. Somos santos. Aquí no dice que seamos pecadores. Dice que somos santos. ¿Fallamos? Sí fallamos.
Pero en la cruz fuimos hechos santos para siempre. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué somos? Santos. Para siempre, por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo. Eso es la verdad. Por eso Dios dijo, sed santos. ¿Cómo? A través de Jesucristo, porque no hay más. Como la mujer de Juan capítulo 8, que Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y en el versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos la luz, a Cristo. Siguiendo a Jesucristo, ¿qué tipo de vida tenemos? La vida limpia, la vida dentro de la luz, dentro del camino y la voluntad de Dios. Ese es el camino de Dios. Ese vete y no peques más es siguiendo solamente a Jesucristo en este mundo, a nadie más. Siguiendo a Cristo. Una vida bendita. Una vida brillante, gloriosa. ¿Siguiendo a quién? A Jesucristo. Siguiendo a Cristo. Esa es la forma de vete y no peques más, es sígueme solamente a mí que soy la luz. Ahí no hay tinieblas. No hay tinieblas. Que la gente en este mundo, si es arrastrada por el pecado, ¿por qué puede ser arrastrada por el pecado? Por dejar de seguir a Cristo. Por dejar de seguir la luz, se va a encontrar con tinieblas. Por eso. Por eso la gente se encuentra con las tinieblas. Por dejar de seguir a Cristo. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Por eso el apóstol Pablo vivió siguiendo a Cristo. Siguiendo a Jesucristo, ¿qué vida tuvo? Una vida solamente para el Evangelio, una vida bendita, no más. Vete y no peques más. El Evangelio es, ni yo te condeno, eres limpio de pecado. Pero el Evangelio también dice, vete y no peques más. El Evangelio es que nuestro pecado fue limpio 100% en la cruz por la gracia de Cristo. Pero dentro de la gracia, no podemos decir, ya Dios me perdonó todo mi pecado, pero yo puedo vivir como quiera. No. Pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Dentro de la gracia, Dios no tolera el pecado. Yo soy salvo y puedo vivir como quiera. No. Ni yo te condeno. Vete y no peques más es. Tenemos que vivir. Ya somos limpios de pecado por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Pero Cristo nos dice ahora, sígame. Yo lo salvé. Yo soy su pastor. Sígame. Así no andaré en tinieblas. Vamos a vivir una vida limpia delante de Dios. Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche. Gracias. Dios, te agradecemos, Dios, por permitirnos su palabra, Señor, que es bendita. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso los hombres piensan que tienen que luchar, esforzarse para ser santos, pero esa no es la verdad. La verdad, Señor, es que solamente somos santos a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo en la cruz. Por esa sangre que Cristo derramó fuimos limpios de pecado, Señor. Por esa sangre ahora somos santos. Pero no santos porque nosotros no fallemos o no somos santos porque no pequemos. Somos santos 100% por la obra de Cristo en la cruz. Dentro del Evangelio tú nos dices, ni yo te condeno, tu pecado fue limpio todo, fue perdonado todo tu pecado en la cruz. Pero tu mismo Evangelio también dice, vete y no peques más. Es que te sigamos a ti, Señor. Ya somos limpios de pecado, pero tú también quieres, Señor, tu voluntad, tu corazón es que vivamos una vida limpia, Señor. Limpios de pecado, pero también con una vida limpia para glorificarte a ti, Señor, para alabarte a ti. La Biblia enseña que nosotros somos cartas abiertas de Cristo, Señor. ¿Qué tienen que leer en nosotros? Las personas que no conocen el Evangelio, los que no han creído en el Evangelio, tienen que leer en nosotros, Señor. Ni yo te condeno. Y al mismo tiempo tienen que leer, vete y no peques más. Aquel que me limpió del pecado también me dio una vida limpia. No solamente me dio un corazón limpio de pecado, también me regaló una vida limpia. Por eso la Biblia dice, sed santos, creyendo en el Evangelio que tú nos hiciste santos, Señor. ¿Qué tipo de vida tiene que tener un santo, Señor?
una vida limpia también. Por eso necesitamos la gracia tuya para ese tipo de vida, Señor. Tu gracia, tu ayuda, tu misericordia. No depende de nosotros, Señor. Toda nuestra vida depende de la gracia y la misericordia tuya. Por eso permítenos, Señor, vivir de esa forma que a ti te agrade, Señor. Que cuando lean en nosotros tienen que leer, somos carta de Cristo. Eso enseña la Biblia, Señor. No somos cartas del pecado. No somos cartas, Señor, del libertinaje. Somos cartas de Cristo, enseña la Biblia. Eso tienen que leer en nosotros, tu evangelio. La vida que tú tienes, esa vida tenemos que imitarla a nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.